Ahí está, recording. Súper. Y bueno, pues aprovechemos también ya estos minutos previos. Will, cuéntanos tú, yo pues escribimos un artículo en Cointelegraph donde se mencionaba tu perfil, pero cuéntanos cómo inicias en el mundo de Ethereum. Me habías dicho que hiciste una GovTech, una startup en temas de gobierno, y por esa vía llegaste al camino de Ethereum. Nos encantaría escuchar más al respecto. ¿Estás en silencio? Oh, Eso. perdón. Muy bien. ¿Quieres que empiezo todo? Sí, pues no, un poco una charla que nos cuentes de ti. Sí, 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 muy bien. Um, yo trabajé por un tiempo en Silicon Valley, en San Francisco. Y cuando viví en San Francisco, comencé un startup. Y es en la industria tecnología de gobiernos. Y esa startup sigue hoy también. Y ¿Cómo se cuando, llama? ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama el startup? Procure Now, y originalmente se llama GovList. Ok, Sí. interesante. Y cuando estuve trabajando en San Francisco, conocí un poco de blockchain y ah, me enamoré con ella. Y entonces ahora estoy aquí. Um, entonces estudié mucho en esto. Buenísimo. Cuéntanos también un poco de tu experiencia con Bounties Network, que también fue otro punto importante. Va a compartir el link en el chat para quienes no lo conozcan. Sí, cuando entré a esta industria, um, comencé Bounties Network. Y hice Bounties Network por como un año. Y después de esto, comencé un equipo um, de investigaciones para Ethereum 1 y Ethereum 2. Y ah, con esto es que estoy haciendo ahora. Yo estaba muy curioso, este equipo de investigación que se llama KILT, ¿lo creas tú o organizas un grupo de desarrolladores que trabajan con Consensus? Ahí me pierdo un poco, ¿cómo es esa relación entre Consensus y KILT y la Ethereum Foundation? Veo que hay como varias personas. Si trabajamos más con el Ethereum Foundation, Ok, pero estamos en Consensus ahora, y es en un grupo en Consensus se llama R&D, uh, ujú, Research and Development. ujú. Y estamos un grupo en Consensus. Ahí estamos, nuestro grupo está enfocado a solo mejorar el protocolo, ¿sí? Um, no estamos trabajando por unas compañías o por dinero o otras cosas como así. Sí. Súper interesante. Y también estaría muy chévere que nos cuentes qué son los EIPs o los EIPs, Ethereum Improvement Protocols. Voy a pasar el link para los más nuevos que vean esta iniciativa, qué es, de qué se trata y es lo que trabajas también en tu día a día, ¿no? Nos contabas que fueron semanas muy intensas trabajando en un EIP con Vitalik. Entonces, cuéntanos un poco más de esto. Sí, se llama Account Abstraction, es trabajo que estamos haciendo. Y publicamos ayer o anteayer. Y estuve trabajando mucho por las últimas 4 semanas en esto. Y esto es para mejorar el protocolo Ethereum para ser más flexible. Y voy a hablar un poco sobre esto en un rato. ¿Sí? Súper, súper. Porque algo que creo que nos motiva a todos los líderes de comunidad de transmitir esto es motivar a la gente a que entre en un ecosistema que también tiene un reto y es que
por su propia naturaleza descentralizada, no hay un solo punto donde yo pueda ir a tocar la puerta y decir, hola, quiero ayudar, hola, quiero aprender más. Hay muchos esfuerzos. Entonces, también empezar a navegar en esta cantidad de esfuerzos hace parte de nuestra misión, de contarle a la gente, vean, existen los EIPs, que es algo bastante técnico, porque es aportar al protocolo core, y qué bueno que desde Latinoamérica podamos empezar a conocer primero cómo funciona, que es el primer paso, y después ir dando los siguientes pasos a ayudar en el código, entendiendo esto como un proyecto de open source. Entonces, la última pregunta antes de ya iniciar en la presentación, que hoy voy a compartir el link, que es el ETH Research, porque entiendo que, y yo no lo entiendo muy bien, solo sé que hay unas publicaciones en ETH Research, que ya lo mencionabas, que es el R&D, Research and Development, pero uno cómo se vincula, digamos, esa podría ser la pregunta, ¿cómo uno puede empezar a vincularse a este tipo de iniciativas de open source? Will, te preguntaba, ¿cómo poder dar esos primeros pasos en aportar en el open source de Ethereum? ¿Cómo contribuir? Estás en silencio, estás en mute. Muy bien. Gitcoin. Creo Ah, que Gitcoin es muy bueno para empezar si estás buscando por algo. Y también puedes ganar dinero con Gitcoin también. Entonces es bueno. Pero también si quieres seguir la actividad con Ethereum y el protocolo, puedes seguir en GitHub EIPs y también por ejemplo, en el GitHub repository se llama Go Ethereum. Ahora hay muchos pull requests and issues en esto y puedes seguir la actividad. Y ahora, por ejemplo, con los EIPs, hay mucho trabajo que necesitamos. Porque muchos de estos son ideas. Pero para completar estos proyectos, necesitamos personas que van a hacer un poco del trabajo también. buenísimo, buenísimo. Ahí estoy compartiendo algunos de los links que les mencionaba Will. Entonces, el último que voy a compartir es Gitcoin. Lo pongo así como aprender y por los bounties. Bounties es este concepto de como una recompensa por hacer algo. Se puede ganar también dinero. Entonces, para que le echen un vistazo a los que hasta ahora están entrando en este mundo, hay un montón de espacios donde uno puede aprender, colaborar y es un gana-gana para todos. Entonces, Will, yo creo que ya siendo las 3:11, empecemos la presentación. Esta presentación la estuvimos preparando, entonces yo tengo algunas preguntas que iré haciendo durante la presentación, pero todos los motivamos a que hagan alguna pregunta. Yo estaré pendiente del chat si quieren escribirla por ahí o abrir su micrófono y preguntarle a Will directamente. Entonces, déjame revisar. ¿Estás otra vez en mute, Will? Muy bien. Y Ahora sí. practiqué mucho por esto porque estoy intentando mejorar mi español. Entonces, mi español en esta presentación probablemente va a ser mejor que en nuestra conversación. Entonces, empiezo ahora. Ok. Estoy muy emocionada por compartirles algo que considero es muy interesante. Pero solo de nuevo quiero pedirles una disculpa porque mi español aún no es tan bueno. Entonces, por favor, no me juzgues en esto. Pero ahora voy a hablarles un poco sobre mí y un poco de mi pasado también. Antes del coronavirus estuve viajando en América Latina
y tuve la suerte de visitar Bogotá, Colombia. Y cuando estuve allá, me enamoré de la ciudad y quedé encantado de su cultura y de su energía. Y en general fue un tiempo muy impactante en mi vida porque pude expresarme de una forma más fluida de antes con las personas en español. Entonces, cuando supe que DevCon iba a estar en Bogotá, ah, estuve muy emocionada. Um, pero Bueno, qué pena cortarte, pero ¿en qué barrio de Bogotá estuviste? Para los que están en Bogotá, también que sepan cuáles fueron esos lugares que te gustaron de Bogotá. estuve en Candelaria y el centro, los dos. Sí, y me gusta el centro mucho. Sí, es muy interesante. Me gustó Buenísimo. todo. Sí, fue muy divertido. Y Sí. claro, y bueno, que llega DEFCON a Colombia no va a ser solo Bogotá, sino va a ser la oportunidad de que vayan a otros sitios. Entonces yo estoy seguro que tendremos grandes anfitriones en Barranquilla. Entonces hay dos ciudades que ya tendrás gente que te espera para mostrártela de la Ah, mano de los locales. Entonces, era ese pequeño comentario. perfecto. Sí, quiero ver todo. Y, ok, antes estuve viviendo por mucho tiempo en San Francisco y trabajé en muchos startups y también comencé uno. Y es durante este tiempo que conocí la tecnología, blockchain. Y cuando comencé a trabajar en la industria, comencé creando Bounties Network. Y ahora estoy en un equipo de investigación para Ethereum 2 y Ethereum 1 llamado Quilt. Y antes he dicho que específicamente ahora estamos investigando sobre mejoras en Ethereum 1, específicamente algo llamado Account Abstraction. Y creo que tenemos el link en el chat también. Pero ahora comenzaré mi presentación. Um, Entendiendo la magia de Ethereum. Entonces, depende de si eres programador, economista, matemático, comerciante o fanático de DeFi. Tu perspectiva sobre esta magia será diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, hay muchas cosas en nuestra vida diaria que en realidad no entendemos. Y cuando vas a la tienda y usas tu tarjeta de crédito, en realidad no piensas en lo que está pasando. Todo lo que realmente sabemos es que algunos números en un servidor, en algún lugar en las nubes, se actualizan y dice aprobado. ¿Sí? Y entonces aquí tengo algunas palabras o frases en las que muchos piensan cuando usan Ethereum. Son, en inglés decimos buzzwords. Um, y, por ejemplo, computadora mundial, blockchain, peer-to-peer, dinero mágico de Internet, MetaMask y otras. Pero cuando descubres los detalles, te das cuenta de que estos sistemas no son tan complejos como pensamos. Y de hecho, incluso puedes comenzar a comprenderlos. Um, la realidad. Ah, por ejemplo, Ethereum es mantenido por un pequeño grupo de desarrolladores titulares. Pero es estable, es estable. El sistema, de hecho, es estable. Pero todavía estamos apagando los incendios a veces. ¿Sí?
Y recientemente las tarifas de gas son muy altos, ¿sí? Y por esto ha puesto mucha presión en la red Ethereum. Y el desarrollo de Ethereum 2 ha tardado más de lo que esperábamos. Y parte de esto es porque en Ethereum, tenemos mucha actividad en el protocolo y hay billones de dólares y entonces tenemos que hacerlo bueno, correcto, porque no queremos destruir esto. Y es un parte que es muy interesante de otros blockchains. No empezamos con tanto volumen, ¿sí? Y entonces no tienen los mismos problemas que tenemos usualmente. Will, ahí tenía una pregunta. ¿Cómo Sí. tú, como desarrollador, manejas esa presión? ¿De dónde llega la presión más? ¿De personas como Joe Lubin, como Vitalik, que dicen, chicos, necesitamos avanzar más rápido? ¿Cómo se maneja esa parte humana de la presión de necesitamos hacerlo más rápido, pero sabemos que tenemos que hacerlo bien, porque si no costaría mucho? ¿Es muy difícil lidiar con esa presión personal? Um, es una mezcla. Ah, por ejemplo, no, creo que Joe Lubin y todos saben que tenemos que hacerlo bueno, ¿sí? Um, y saben que, por ejemplo, estos problemas no son tan simples, ¿sí? Y es como cuando abrimos una puerta, hay más en esta puerta, hay más puertas para abrir. ¿Me entiendes? No sé si es una Sí, expresión, claro. pero, Sí, sí, pero sí. y es un parte de esto. Y la problema hay otros protocolos, hay otros blockchains, y ellos no típicamente lo están haciendo bueno, pero es porque no necesitan. Porque en nuestra situación tenemos que cambiar Ethereum 1 por Ethereum 2 y necesita ser muy estable, ¿sí? Muy, muy, muy estable. Y es parte de la razón. Pero originalmente queremos completar Ethereum 2 en enero, ¿sí? Enero 20 en este año. Pero obvio, todavía estamos trabajando en esto. Pero y Vitalik, por ejemplo, él es está muy concentrado en investigación, ¿sí? Y hacer todo bueno, ¿sí? En lo mismo sentido. Pero pero no es tan complicado como crees, en realidad. Y al final del día, los equipos son pequeños y no tenemos todas las respuestas, ¿sí? Y me gusta compartir este meme y como seguro que muchos de ustedes ya han visto antes. uh, voy a decirlo en inglés. It's how the customer explained it, the project leader understood it, the analyst designed it, the programmer wrote it. Mi favorita es aquí, how the project was documented, how the customer was billed. Y Te puedo preguntar por qué la número 7 es la favorita tuya. O sea, porque la documentación, que es quizás lo que más falta en el caso de Ethereum, o es solo porque ves que es el problema más recurrente en los proyectos. Sí, exacto. En los proyectos en general, todos, creo. Pero en Ethereum ahora tenemos documentación. No es tan mal, pero en general creo que la mayoría
proyectos, tecnologías, no tienen documentación. Esa es una pregunta que yo nunca me la he hecho, pero tampoco la puedo responder ahorita. Si alguien me dice, bueno, quiero ir a ver la documentación oficial de Ethereum, iría a ethereum.org, pero ¿cuál recomendarías tú como Para la Ethereum, documentación oficial o más completa? y por Ethereum 1, puedes ver Go Ethereum o the white paper o the Ethereum repository. Hay mucho en esto. Y también puedes seguir ETH Research. Y para Ethereum 2 hay un link con, no tengo ahora, pero there's a website con todo. Ujú. La documentación, the spec, the specification. Ok, Ahora creo que Ethereum 2 tiene mucha documentación. Y también puede ser Lighthouse, Prismatic Labs, right? Los diferentes clientes tienen su documentación también. perfecto. Yo ahorita en el chat voy a compartir alguno de esos links, pero entonces creo que eso también es muy valioso para todos ir viendo la documentación directamente y colaborar en alguna medida. Buenísimo. Muy bien. Primero voy a compartirles un poco de mi experiencia original con esta magia. Soy ingeniero y matemático. Y cuando comencé a jugar en el ecosistema Ethereum, hace unos años, la elegancia de las herramientas me impidió ver lo que realmente hay detrás de escena, ¿sí? Um, uh, por ejemplo, tenemos Solidity, Truffle, MetaMask, Infura. Y todos parecen funcionar bien, aunque siempre puede haber mejoras, definitivamente. Pero todos tienen su propia perspectiva y se define por si eres técnico, estás en finanzas, estás interesado en la economía, matemático, y etcétera, y otro. Pero quiero mencionar algo no tan relacionado y es como investigador de protocolos. A veces me fascina e incluso llego a estar en desacuerdo con la gente que usa Ethereum. Parece que las estafas aparecen todas las semanas. Distintamente tuvimos sushi, kimchi, hot dog, mushroom, penis coin, muchas cosas en esta semana pasada. Y en realidad, muchos de estos fueron estafas bien ejecutadas, ¿sí? Y ah, quiero decir que no creo que esto es tan bueno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, me alientan los casos de uso que se presentan y evolucionan, adaptan e innovan las aplicaciones en la red Ethereum. Will, aquí quería hacer una pausa porque lo interesante de tu presentación es que al final va a haber un mensaje respecto a cómo hay ciertas críticas o una posición que uno puede tener respecto al uso actual de nosotros como usuarios de la red. Entonces, que nos cuentes un poco de Infura y MetaMask, cómo conectarnos a través de eso puede llegar a ser contrario a la descentralización, pero no para adelantarnos, sino que expliques un poco qué es Infura y por qué puede ser mejor tener nuestro nodo local.
Sí, les mostraré en un poco, pero ahora cuando usas MetaMask, ¿sí? Ah, van a conectar a infraestructura, se llama Infura. Y Infura es una compañía que vive en consensos, ¿sí? Y ahora la mayoría de tráfico con Ethereum pasa con Infura, ¿sí? Y uno de los problemas aquí es si todos usan, cuando todos usan Infura, esto va a centralizar, ¿es correcto decir esto? Sí, esto ¿Es va a correcto? centralizar el protocolo y voy a explicar un poco más sobre esto en un poco, porque vamos a hablar sobre los nodos y cómo funcionan. Y en un segundo voy a mostrarte un nodo y tengo una demostración por ustedes también. So, pero eliminamos la magia. ¿Cómo llega su transacción a la red Ethereum? ¿Sí? Um, solo quiero hacer un ejercicio simple y empezamos un nodo Ethereum juntos. Y luego le enviaremos una transacción a través de la red. Pero si eres técnico o no, creo que este ejercicio es un ejercicio que cualquiera puede hacer. Y mi objetivo es que al hacer que parte del sistema sea más tangible por todo. Y el resto se simplifique y puedes explorar más en tu tiempo. Pero entonces, ¿cómo llega una transacción a la red? Primero, daré una explicación y después les mostraré directamente. Cuando comienzas un nodo Ethereum, te conecta a otros nodos. Estos son los nodos con los que hablas, ¿sí? Y comparten transacciones entre ellos y también comparten bloques entre sí. Y cualquier información nueva que escuches, te la envía a los demás. Y cualquier información nueva que ellos escuchan, te la envían. Es como un juego teléfono roto, pero no es roto. El mensaje no se pierde. En este diagrama podemos ver una ilustración de cómo los nodos se conectan entre sí. A la izquierda vemos cómo es un sistema tradicional de servidores, ¿sí? Como cuando nos conectamos a Google. Y a la derecha vemos cómo se ve en Ethereum. Y todos se conectan entre sí de manera más uniforme. ¿Sí? Y esto es cuando estuve hablando sobre Infura. Uno de los problemas es si todos usan y conectan con Infura, tenemos un problema porque el protocolo empieza a parecer más como la izquierda aquí. Pero entonces voy a hablar sobre esto un poco. Pero hablamos del mempool. El mempool es un red por Ethereum, a donde recibo las transacciones entrantes. Y aquí es como tu nodo puede decir, tengo una nueva transacción. Dile a los demás, ¿sí? O tengo un nuevo bloque. Dile a los demás. O voy a mi falta de datos, puedes darme
la información que faltan. Es un sistema de anuncios entre los nodos. Y cuando una transacción viene al mempool, primero los validamos. Verificar el precio del gas es suficiente. Y después, excelente, les contaré a los otros nodos sobre esta transacción, ¿sí? Ahora voy a hacer una demostración. Ya sincronicé el nodo, así que es un poco más fácil. Y un segundo. Mientras Will hace como el setup, porque ya lo tenía listo, una aclaración que a mí me sirvió, esto es un nodo ya real conectado en mainnet, entonces es una demostración que yo inicialmente pensé que era solo local, o sea, como una testnet, sino esto ya es en mainnet, entonces nos va a mostrar un ejercicio en un panel de control. Sí. Pero sigue siendo medalla, ¿no? ¿Perdón? ¿El nodo va a medalla o es al mainnet de Ethereum Oh, 1? no, esto es Ethereum 1. Sí, esto es Ethereum 1. Alright. Sí. Entonces es mainnet ahora. Muy bien. Ok. Ok. Aquí tenemos un panel y hablaremos de todo de esto en un momento. Pero primero voy a parar el nodo. Un segundo. Un minuto. En un minuto podemos ver que todo está en silencio. Pero por ahora voy a hablar sobre estas diferentes partes. Aquí tenemos información sobre transacciones entrantes. Aquí es información sobre el tiempo de validación. Y aquí es muy interesante. Tenemos aquí, es aquí. Tenemos información sobre otros nodos a los que estamos conectados con. Aquí puede ver, estuvimos conectados con 15 o 16 nodos y ahora 0 porque pare el nodo, ¿sí? Aquí tenemos información de los bloques recientes. Y aquí es del mempool, ¿sí? Tenemos aquí como 5,000 transacciones y del red. Y puedes ver aquí, no tenemos más, porque el nodo no es activo ahora. Esas 5.000 son ¿en qué periodo de tiempo? En el último, ¿cada cuánto? Es lleno. Probablemente todo el tiempo tiene 5,000. Y es que paso es cuando transacciones vienen, la mayoría, el nodo va a decir no, porque el gas no es suficiente para mí, ¿sí? No es, quiero un precio más alto. Es como, ¿cómo se dice? Auction. Subasta. Sí, es Subasta. como esto. Sí, en realidad es como esto. Um, ok, muy bien. Y también tenemos información de la Will, una pregunta. Sí, ¿El transaction pool es lo mismo que el mempool? sí, es lo mismo. Ok, gracias.
Sí. Y ahora reiniciemos el nodo. Puede ver en un segundo, vuelva a la vida el nodo. Aquí también tenemos más información a las transacciones entrantes al mempool. Y en un segundo. Inicialmente, aquí estamos conectados solo con uno nodo y una conexión. Estamos sincronizando de nuevo porque estuvimos en el pasado con el data, con todo. Ok, muy bien. En un segundo podemos ver, sí, aquí tenemos transacciones entrantes como 1,000 ahora. Y está creciendo, está subiendo. Y aquí tenemos transacciones locales. Estas transacciones que vienen directamente, no de otros nodos. So, en un segundo voy a conectar mi MetaMask a este nodo y podemos ver mi transacción entrar aquí. Ahora vamos a conectar con MetaMask. Okay. Y voy a cambiar a localhost. Un segundo. Hay un problema, un segundo. Ok, muy bien. Ahora funciona. Excelente. Ok. Muy bien. Ahora estamos conectados directamente con este nodo. Y vamos a enviar una transacción a red. Y ahora voy a enviar un poco de Ethereum. Y esto es en mainnet ahora. Ok. Para ser más rápido. Ok. Y aquí podemos ver una transacción local en un segundo. Vas a ver un 1. Muy bien. Entonces, nuestra transacción ha entrado en nuestro nodo y ahora está en el red. Nuestro nodo ha compartido esta transacción con los otros nodos y los otros han compartido con sus conexiones también. Y pueden ver ahora en Etherscan que ya está confirmado y fue confirmado con bloque número 655 aquí. Y pero para
configurar un nodo no es tan difícil y siempre puede ejecutar un cliente ligero donde puede transmitir información rápidamente y obtener información de la red. Pero mi propósito hoy era mostrar un poco de los aspectos internos. Si tienes curiosidad, tal vez esto te anime a sumergirte un poco más. Porque estas piezas no son tan complejas. Y finalmente, quiero hablar un poco sobre por qué hice esta presentación y por qué es importante. Actualmente, la mayoría de la gente simplemente activa MetaMask y conecta aquí a Mainnet, ¿sí? Y cuando conectas con MetaMask a Mainnet, estás conectando a Infura, esta infraestructura que existe. Y en mi opinión, esto se opone a lo que nuestra comunidad debería defender. Cuando más personas se conectan a Infura, más centralizado se verá el sistema, como en la diagrama antes. Y en realidad no es tan complejo ejecutar su propio nodo y puede confiar en que su computadora está haciendo lo que es correcto. Y cuanto más llegamos a esto, todo es mejor. Y es algo que creo en realidad. Porque creo que esta tecnología estamos intentando bajar la centralización de los sistemas. ¿Sí? Pero esto es todo. Voy a hablar un poco sobre el futuro que está pasando. Will, Sí. yo tengo una pregunta antes de que hables sobre el futuro, pues porque creo que es sobre este tema de ejecutar el propio nodo. Yo estuve ejecutando mi propio nodo por un año, yo creo, en el 2017, y mi experiencia fue que no es tan fácil. De pronto las cosas del 2017 al 2020 han mejorado, pero en esa época recuerdo que yo necesitaba más de 100 gigas de disco duro y además no servía un disco duro de los antiguos de disco duro, hard drive. Ahora es difícil para hacer un nodo completo, full node, porque necesitas como medio terabyte, 500 gigabytes ahora, sí. A crecimiento mucho, sí. Pero puedes comenzar un nodo ligera, ¿sí? Y uno de los problemas ahora es, distintivamente, hay demasiado nodos ligeras, ¿sí? Y por esta razón, estamos trabajando para reparar esto. Porque, ¿qué pasa cuando tienen demasiado nodos ligeras? Ellos están, ¿cómo se dice? Están tomando la información y no están dando suficiente, ¿sí? Entonces, los nodos completos dicen, típicamente dicen, no voy a compartir mi información con nodos ligeros, ¿sí? Porque están tomando nuestra información, pero no están dando nada a nosotros, ¿sí? Pero todavía puedes empezar un nodo ligera. Esto es fácil, pero tienes que conectar a un nodo que va a estar amable contigo, ¿sí? Por ejemplo, puedes conectar a mi nodo. Tengo
muchos. Y también en el Internet puede buscar. Hay una lista de nodos que pueden conectar específicamente si quiere comenzar un noda ligera. Y entonces esto es algo que queremos mejorar. Y en Ethereum 2, en realidad, esto es una concentración en Ethereum 2. Queremos que los nodos ligeros son un central parte del sistema. Y en Ethereum 1, ahora estamos trabajando mucho en algo que se llama Stateless Ethereum. Es parte de un proyecto muy grande, se llama ETH1X. Y ahora estoy trabajando en ETH1X también. Estamos haciendo mucho para cambiar, para reparar los problemas con precios de gas. Estamos haciendo mucho para mejorar el protocolo. En mi grupo estamos haciendo account abstraction y explicaré un poco en inglés por un segundo, si está bien. So account abstraction is basically where we're making it so contracts can submit their own transactions. So contracts can pay for their own gas, and they can define their own validation function. So this is really cool because if you have a DEX, something like Uniswap, you don't have to pay gas from your account. You can pay gas from the funds that you have in Uniswap, for example. So if you're like a market maker or you're a liquidity provider, you can use the funds that exist in the application instead of having to do it externally. Y también, Eso significa que, por ejemplo, un contrato puede pagar gas con su propio token, por ejemplo. Sí, exacto. Y es que estoy haciendo ahora. Es mi proyecto ahora. Es account abstraction. Y tiene mucho más, ¿cómo se dice? Partes buenos también. Por ejemplo, ¿conocen algo que se llama mixers? Sí. Sí, bueno, como Tornado Cash. Sí. Tornado Cash es uno, sí. Y uno de los problemas es en Tornado Cash necesita un tercera grupo para pagar por tu gas, ¿sí? Entonces no tienes tu privacidad completamente, ¿sí? Y account abstraction también, que estamos haciendo, va a reparar esto también. Pero el otro proyecto muy grande en ETH1X se llama Stateless Ethereum. Y esto es la respuesta a los problemas con el espacio ahora. Es como... un segundo. Perdón, mi computadora. Es como que dijo Emilio, que dijo. Sí, ahora necesitas mucho espacio en tu computadora, ¿sí? Como 500 gigabytes. Y esto va a crecer en cada mes y está creciendo muy rápido, ¿sí? Y la respuesta ahora es un proyecto, se llama Stateless Ethereum. Y ¿alguien aquí conoce algo sobre esto? ¿No? Ok. Voy a explicar un poco en inglés por esto también. Will, escribí un segundito en el chat. Si alguien necesita traducción, por favor escríbanme, ya sea por privado o levanten la mano. La idea es que esto sea lo más inclusivo posible, que el lenguaje no sea una barrera. Entonces, pero creo que vamos a pasar entonces un rato en inglés, pero si alguien, por favor, se siente limitado por no entender, entonces hacemos la traducción. Entonces vamos a pasar un rato a inglés para cambiar, para pues, que Will pueda expresarse más
fluidamente en esos temas pues, en su lengua nativa, pero está abierto el espacio a traducción a español si es necesario. Entonces, por favor, no duden en escribirlo en el chat privadamente o en el chat para todos. Da igual, eso es un espacio donde todos queremos aprender y que el idioma no sea una barrera. Y ahorita va a ser una pregunta que puso también Gustavo en el chat. Entonces, ahora sí, adelante, Will. Let's switch to English and let's discuss about this stateless. Cool. Yeah, so stateless Ethereum is a way that we're trying to fix this space issue. It actually does more than fix the space issue. What it does is it goes with this concept that transactions that are included come with their own database. And so this increases the block size, but it decreases the storage that a node needs to have. So what it means is nodes that are running in the network, these nodes that you would transmit transactions to, don't need to have a database of the current state. Instead, when you submit a transaction, your transaction basically has an attached database to it. And so this means now it makes it very easy to start a node in the network. Because right now, for example, if you're starting a full node, because you have to download 500 gigabytes of information, right? It's gonna take, and you have to do this syncing to different other nodes that are there. It's going to take 2 days, even on good hardware. It takes right now, I think the last time I measured it was about 36 hours. And so the beauty of stateless Ethereum is you let certain nodes, there's a separate network that can hold this state. But the actual nodes that are transmitting the transactions and are validating the blocks don't need to have this state. And so now you should be able to, once we do this, you should be able to get a node running in 5 minutes. So that's like goes from 36 hours to 5 minutes. And this is really important to make sure that the network is decentralized. Will, una pregunta. Y entonces, esta red separada donde el Estado se va a almacenar, pues en la medida en que es descentralizada, cuando me dices eso se me ocurre algo al estilo IPFS. De todas maneras, ¿alguien tiene que tener ese estado o no hay una máquina que necesite tener todo el estado de todas las transacciones? ¿O cómo? De todas maneras, va a seguir siendo el estado de histórico de Ethereum, va a seguir siendo 500 gigas, pero de pronto no todo el mundo lo necesita tener, pero de todas maneras algunas personas lo necesitan tener, ¿o cómo funciona? Sí, creo que algunas personas van a tenerlo, ¿sí? Por ejemplo, los mineros, sí, los mineros también va a estar infraestructura que personas pueden accesar, van a estar en algo como IPFS. Creo que también es muy fácil tener esta información en público con diferentes CDNs, diferentes servicios de CDNs. También estamos trabajando en una red específicamente por estado y que es un poco más como Swarm, más parecido a Swarm, y es cuando usamos un DHT, a Distributed Hash Table, no sé cómo se dice en español, pero es un Distributed Hash Table a donde un nodo solo necesita tener un poco parte del estado, ¿sí? Y si necesitas una otra parte, el red puedes preguntar a un otro nodo. Entonces, estos son las maneras que pueden tener el data. Pero que es importante es que yo puedo estar en el red de Ethereum,
rápido y que yo puedo tenerlo en mi computador o en mi celular, ¿sí? Debería tener un nodo en mi celular. Es que necesitamos, ¿sí? Entonces, no necesitamos confiar en Fura y otros. Podemos confiar en nuestra información, en nuestro teléfono, en nuestros computadores. Y es que queremos y es que estamos haciendo. Pero la conexión con Ethereum 2 es básicamente Ethereum 2 ahora estamos en Phase 0, ¿sí? Y Phase 0 is basically just focused on the consensus algorithm, right? So it's the consensus algorithm, the main like proof of stake consensus algorithm, and method to finalize blocks over time. And so this is a very big, and it will be a very big and interesting progression for the space because it will be the first time that we have true proof of stake with proper finalization at such a large scale, assuming enough people get involved in it. And so we want to make sure that that's stable first. So necesitamos que Phase 0, el consensus sistema está estable, ¿sí? Está estable. Y después tenemos Phase 1. And Phase 1 is where we start introducing the shards. And so the shards, the best way that I can explain sharding, how many people here, are you guys familiar with sharding at all? Yeah, okay. Un poquitico. Cool. So the term comes, it's a database term. So originally it comes from the world of databases. And what it originally means is you have these companies like Google, Uber, this very big company, Facebook, and they're storing a lot of information, right? And so being able to access that in real time is really difficult if you have it all in one database. So what they do is they maybe break out database 1 is for everyone whose name starts with A, right? Database 2 is for everyone whose name starts with B. Database 3 is for everyone whose name starts with C, you know, et cetera. And so you're basically partitioning the system. So in Ethereum, what this is essentially we'll have 64 Ethereum 1s running at the same time. And so what you could have is maybe on this shard, you might have some DeFi applications. On this shard, you might have, you know, some supply chain application, you know, who knows? And so this is our method for scaling. So in Phase 1, we have the shards running, right? But they're still not executing. Transactions yet. So they're just used as storage layers. So it's right before Phase 2. What we're doing, and this is probably a year away, is we're going to merge Ethereum 1 with Ethereum 2. So we're going to bring Ethereum 1 into Ethereum 2. And most likely what we'll do, this could change, is we'll then replicate Ethereum 1 on each of the shards. And so for this reason, por esta razón, ahora estamos trabajando en Ethereum 1 mucho. Porque y estamos mejorando Ethereum 1 mucho. Porque en el futuro Ethereum 1 va a unir, ¿sí? con Ethereum 2. Y entonces ahora nuestra innovación con el parte de ejecución es más concentrado en Ethereum 1. Y originalmente estuve trabajando más en Ethereum 2, pero cuando decidimos que vamos a unir los dos, los programadores del protocolo, nosotros cambiamos a mejorar Ethereum 1.
para esta parte cuando los unen. Sí. Pero I think I made up a word there in Spanish. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo van a conciliar el estado de estas transacciones que envíen con lo que está? ¿Va a haber algún mecanismo para tomar un snapshot de un contrato? Y si una transacción involucra múltiples contratos, como por ejemplo un flash loan, ¿cómo operaría eso? ¿Cómo lo conciliarían? Casi siempre es un trade-off entre memoria y performance, entonces ahorita le están haciendo más heavy hacia la memoria. Okay. Yeah, so you're mainly talking about composability, see? Yeah, composability. Por ejemplo, so with flash loans, for example, the reason why they work in Ethereum 1 is because when a contract runs, nothing else is running, right? It's like everything stops. And so that contract then calls the next contract, and that contract calls the next contract, right? And everything stops. There's just one thing running at a time. In computer terms, we call that single-threaded computation. And so what you'd have with Ethereum 2 is you'd have single-threaded computation on each individual shard, right? But if you're comparing the two shards to each other, you can look at that as multi-threaded computation. So that means if something's happening here, this doesn't stop. This still keeps running. So they're running in parallel. And so this makes it actually a little bit harder to do things like flash loans across the network because you don't have, you basically have a multi-process system. Did that answer the question or? Bueno, creo que flash loans era más bien un ejemplo. O sea, pero lo que no alcanzo a conceptualizar es cómo te tomas esos, como frontend, como DApp, obtienes esos snapshots de los contratos o para hacer tu transacción y cómo el sistema valida que yo no mienta en esos snapshots, por ejemplo. Oh, okay. So, ¿cómo puede confiar esos snapshots del estado ahora? ¿Sí? Y como es lo mismo que tienes ahora con Ethereum 1. ¿Sí? Ahora, si quieres el estado de tu contrato, puedes tener tu nodo, ¿sí? Tu propio nodo. Si no tienes un propio nodo, vas a conectar con un nodo como Infura o otro, ¿sí? Y preguntas por esta información y él va a responder. Y tú sabes, en realidad en Ethereum 2 esto va a mejorar un poco porque es stateless, ¿sí? And so this means you'll be able to verify these blocks on your phone. And so all you need is just a proof. So basically you'll send a request and it will respond with a proof. And the proof will be basically a Merkle tree that will show that is the definitive state of the contract. Muy bien. Antes de la conversación, recuerdo que me explicabas también los esfuerzos que está haciendo el equipo de ETH1X y ETH2 y tienen 3 retos. Yo creo que eso también ayuda a entender cómo va a ser la transición. Entonces, si nos puedes contar en esos 3 retos de sostenibilidad, precios del gas, para que también entre todos entendamos cómo estamos haciendo esa transición. Una Sí, pequeña duda ahí, Oh, compañeros. Esto que nos comenta Will acerca de las transacciones, el momento de ir a preguntarle, obviamente le vamos a preguntar a la red, vamos a utilizar un nodo como Infura para poder saber si esa transacción es segura. Esto no incrementaría el nivel de transacciones y tal vez los costos de las transacciones desde una DApp.
Ok. ¿Estás diciendo específicamente cuando el sistema está stateless o con sharding o solo Which, en which qué is situación? stateless? Which is stateless? Con stateless. Sí, tus transacciones originalmente van a estar más caro, sí, porque tienen que necesita usar más espacio en el bloque, sí. Entonces, ok, solo si usas sload y store, ¿conoce esto? Ok, No. cuando en Solidity, por ejemplo, cuando usas, ¿cómo se dice storage en Solidity? Almacenamiento. Ya. Cuando usas esto, necesita pagar más. Pero otras partes van a estar menos caro, ¿sí? Pero esto específicamente va a estar más caro. Ahora es demasiado barato porque si puedes imaginar, ahora pagas un poco y todos los nodos en el sistema tienen esta memoria por siempre, ¿sí? Y entonces ahora sabemos que las transacciones necesitan pagar mucho más por esto, porque es mucho espacio por siempre, por todo el tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Creemos, los dApps, aplicaciones, van a usar posible más innovación, más diferentes formas para poner su data, para poner su memoria en otros lugares. Sí. Will, pero eso me parece un poco contraintuitivo porque si estamos hablando de un sistema donde hay estas stateless transactions, en donde se almacena el estado en una red diferente, uno pensaría que esa red diferente hace que sea más barato almacenar ese estado y por lo tanto entonces utilizar almacenamiento en contratos inteligentes sería más barato, no más caro, ¿no? Perdón. Estás, Sí, sí. So these different networks, if if you store state through them, should be cheaper. But if you're storing state on the chain through a transaction, if you're doing an S-store operation, it's going to be much more expensive. And so part of this is to incentivize users from not wasting the storage space in the network for this reason, because it increases the infrastructure requirements more and more and more and more. If that makes sense. pero los requerimientos de infraestructura pues no se van a incrementar ahora que tengamos stateless y, por ejemplo, se pueda tener un full node en el celular. Entonces ya no importa tanto si se utiliza store operations o si. Todavía es un poco importante porque por dos razones. Uno es porque los mineros originalmente van a necesitar todo del estado, ¿sí? Y entonces es difícil por ellos. Y también es por no queremos que la infraestructura external va a centralizar también, ¿sí? Entonces, cuando es más ligero, es otra red por tu estado. Cuando es más ligero y puedes tener un nodo en esta red, y podemos usar este concepto, se llama DHT. Entonces, la sistema va a ser mejor, ¿sí? y menos centralizado en este caso. Pero tenemos
También no sabemos la respuesta todo el tiempo, ¿sí? Puede ser que intentamos esto y el precio es demasiado alto, ¿sí? Y entonces podemos cambiarlos con tiempo. Did that answer the question? Or answer your question? Sí, gracias. Voy a leer una pregunta del chat que hizo Gustavo hace unos minutos, que dice, hablamos de descentralización, sin embargo, en alto porcentaje estamos centralizando todo en AWS. ¿No es contradictorio? Perdona, ¿doble qué? AWS, Amazon Web Servers. Sí. No queremos esto, definitivamente. Ahora es uno de los problemas, ¿sí? Infura vive en AWS, ¿sí? Y ahora creo que 80% de las transacciones vienen con Infura, ¿sí? Yo uso mi propio nodo, pero es porque trabajo en esto, ¿sí? En realidad, la mayoría de las personas no van a hacerlo porque hay complicaciones, ¿sí? Pero con Stateless Ethereum y con Ethereum 2 es muy importante a nosotros, ¿sí? Por esta razón queremos que puede tenerlo en tu teléfono. Porque ahora es un problema, ¿sí? Porque si algo pasa con AWS o el gobierno dice que no puedes tener un nodo Ethereum, ¿sí? Probablemente 80% de la red va a caer, ¿sí? Posible es menos, como no sé los números ahora, creo es 40-70%. Entonces, estamos intentando reparar eso, porque queremos que todos tienen un nodo en su teléfono, en su computadora, en su Brave, Chrome, todos pueden tener un nodo que está activo. Y creo que podemos hacerlo en los siguientes años con Ethereum 2 y con Stateless Ethereum. Y es que todo es un proceso muy difícil, ¿sí? De mucho tiempo. Porque originalmente en 2016, 17, no fue tan difícil para comenzar un nodo, ¿sí? En tu computador. Fue mucho más fácil. Pero ahora tenemos un sistema lleno, ¿sí? Entonces es porque ahora estamos trabajando para mejorar estos problemas. Tenemos otra pregunta del chat de un buen amigo, Jay Campuzano, también tanto la comunidad de Ethereum, Ciudad de México, nos alegra mucho. Creo que es reciente, de pronto ahorita si Jay nos quiere contar más, pero él pregunta si ya tocamos sobre composability de DeFi en ETH2. Creo que lo hemos hablado un poco con los flash loans y también le gustaría saber sobre la composability de la migración de ETH1X a Proof of Stake. I don't even know, you want to go further in that idea? ¿Estás en mute? ¿Estás en silencio? Hello, guys. This is JJ. How's it going? Will? Hello. Hey, how's it going? My name is JJ. I don't think we met before, but I'm Ethereum like big follower since 2014 actually. So I've been like a supporter of the project since like the pre-ICO like times and all of that. And now we just founded the Ethereum Mexico City, you know, like the group over there just in the last couple of weeks. And the community is going like pretty strong, you know. There's a lot of interest in Mexico I'm in Mexico City right now. It's doing, I think it's still, you know, going through the effects like everything else, you know, the pandemic and everything, but the community is growing stronger in terms of like online community and, you know, the kind of outreach that we can do in Mexico City with groups and meetups online.
I think it's going to be pretty great. So I'm going to have a presentation next week about Ethereum with Mexico City. You know, I think it's the 25th of this month, I think. And next week, I'm going to have a presentation at the Bitcoin Embassy Bar there in Mexico City. It's a physical place owned by a lady named Lorena, and she's the owner of the Bitcoin Embassy. And it's a physical 2-story, you know, like bar with like a menu and everything. They have all their menu items named like crypto, you know, like related to stuff. It's a lot of fun. And they just had their first physical meetup, I think, this last Thursday, 2 days ago, like with 10 people allowed inside the restaurant by law. So it's very slow start, like only 10 people, but it's something, you know. I mean, they're getting back together in Mexico City. So that's what's going on right now. Hey guys, you should meet, because Will said he's right now in Mexico City. Sí, estoy en Ciudad de México ahora. Ok, pues ahí de hecho están en la colonia Roma, en la calle, me parece que es Medellín, número 71, muy cerca de Insurgentes. Y ahí está el Bitcoin Embassy Bar. La dueña es muy amiga mía. De hecho, yo tengo una presentación, un streaming, porque ella hace streaming los días miércoles en live, en YouTube y todo. Y el próximo miércoles me toca a mí hablar con Lorena de DeFi y todo eso. Vamos a hablar de Ethereum 2.0, pero también voy a hablar de Polkadot y de Avalanche. Entonces vamos a hablar de todo el panorama blockchain, ¿no? En general. Muy bien. ¿Puedes enviarme un mensaje en Telegram? Es Will. Claro. Aquí. Le tomo un screenshot, déjale, tomo ahorita el perfecto. Perfecto. Me gusta la Ciudad de México. I have it. I got it. I love Mexico City. That's I'm from very close to there. My hometown, it's called Pasco, which is like 2.5 hours from Mexico City. So if you have the chance, it's the city of silver. And my whole business is about silver, you know, precious metals, jewelry. And Pasco, it's a colonial town funded in 1525. It's one of the oldest freaking towns that you can go to in Mexico. It was founded by the Spaniards. And it literally looks like an old Spaniard like town from like, you know, like the old country of Spain, you know, like adobe rooftops with like a big like Baroque cathedral right in the middle, like huge. It's like one of the biggest in Latin America. It's like a huge like church. Wow. Yeah. Really pretty. Yeah. You should like check it out. Cool. But anyway, vamos sí, envíame un mensaje y vamos a hablar esta semana antes que salgo a Tulum. Okay. Oh, and I have a house in Playa del Carmen, so we can also talk about, you know, that region as well. So, okay. Awesome. Yeah. Great. Okay. Yeah. Perfect. Anyway, so hello to everybody, you know, like, hola a todos. Y bueno, Ethereum Ciudad de México, esa era la noticia que quería compartir. Muchas gracias. Y el tema que quería, la pregunta, era de la transición de Ethereum 1.x, que es el Ethereum actual, a la transición a Proof of Stake, que sería la fase 1.5 de este roadmap, que Vitalik lo ha descrito como hacer el docking en el International Space Station, así del Dragon X, que viene de SpaceX, que hace el docking con el Space Station. Son literalmente como que hacer ese docking. Él hace esa como analogía, ¿no? Hacer esa transición de todo el Ethereum actual, o sea, todo con roll-ups o tal y como esté, o sea, con todo el stake, y hacer ese snapshot al Beacon Chain, o sea, no sé si hayan tocado ese tema. Esa era mi pregunta, Will. ¿Perdón? Esa era la pregunta nada más, o sea, hablar de ese tema, de la transición de Ethereum 1.x, de todo eso a 2, o sea, la fase 1.5 of the roadmap. Es 1.5. The transition to Proof of Stake, I think. Sí.
Es cuando cambiamos Ethereum 1 a Proof of Stake. Exacto. 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 Sí, Sí. sí, sí. Sí. Creo que esto va a pasar en como probablemente un año, porque todavía tenemos que investigar un poco más y construir un poco más. Específicamente es que necesitamos stateless Ethereum, ¿sí? Que esto está listo, que esto está completado por esto. Will, no queremos tampoco abusar de tu tiempo, ya vamos 1 hora y media, entonces quiero hacer la última pregunta. Nos pregunta Diego Hermosa por el chat sobre si será posible crear tokens ERC20 en Ethereum 2. ERC20 en Ethereum 2, sí, Yes. pueden hacerlo. La complicación es cuando tienes shards, ¿sí? Es un poco diferente porque puedes, por ejemplo, tener un diferente balancia en diferentes shards. ¿Cómo se dice shard en español? Creo que es lo mismo, ¿sí? Pero sí, probablemente va a funcionar similarmente, sí. Creo que sharding en español se dice sharding de la misma manera que software se dice software en inglés. Yo lo digo Sharding fragmentación, ¿eh? De hecho, yo lo es defino fragmento. como fragmentación. Es fragmentación. Sharding es Fragmento. fragmentación. Fragmentación, ok. Exacto. Ujú. Ok, muy bien. Entonces puede tener diferentes balancios en diferentes fragmentos, ¿sí? Pero todavía puede funcionar lo mismo. Pero, por ejemplo, si tienes 10 DAI en fragmento 1, pero quieres usar tu 10 DAI en fragmento 2, primero necesitas mover tu DAI al fragmento 2. Y después puede usarlo. Pero creo que los herramientas, ¿correcto? Los tools, tú no necesitas pensar sobre esto, ¿sí? MetaMask y Solidity y estas partes van a hacer la mayoría de esto para ti. Excelente, Will. Bueno, ahí dejamos esta última slide para que siga creciendo tu fanbase aquí en Bogotá, porque molestaba un poco a Will que cuando, bueno, él llegue, que nos comentaba que su plan inicial era llegar a Bogotá hace varios meses, pero bueno, coronavirus y todo se fue. Cuando está abierto, quiero ir allá. Y muchas gracias por la invitación. Les pide disculpas de nuevo por mi español. No. Pero estoy mejorando, estoy intentando y hoy fue un increíble ejercicio para mí, para practicar y para mejorar y investigar nuevas palabras y todo. Y ojalá que en 3 meses estaré más fluido. Y ahora estoy estudiando, tengo un profesor, pero un poco a poco y con tiempo creo que mi español va a ser bueno. Pero muchas gracias por la invitación hoy y fue muy, muy divertido. Y voy a estar aquí con los meetups en Bogotá y quiero ser presente y quiero ser un parte de la comunidad con ustedes. No, quienes tenemos que agradecer somos nosotros, pero lo que comentaba al principio es que lo bonito de eso es que se está conectando gente de toda Latinoamérica, entonces ya nos habló JJ Campuzano de lo que viene en Ciudad de México, tenemos representantes de Guadalajara, de Caribe, de Buenos Aires, entonces
Monterrey. honrados de tenerte en Ethereum Bogotá, pero también está gente de toda Latinoamérica. Entonces no solo vas a tener un profesor, sino ahí sí, como dice esta canción, vas a tener 1.000.000 de amigos. Perfecto. Perfecto. Por favor, envíame un mensaje. Quiero hablar con todos aquí. Y también ahora estoy en Ciudad de México, entonces quiero ver las personas que están aquí también. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, Will. Gracias, Gran Will. presentación. Cuídate mucho. Muchas Thank you very gracias much. Gracias, por tu Will. tiempo. Gracias. Bye. Gracias, Chao, gracias a chao. todos. Chao, chao. Hasta Fue un luego. gusto. Gracias a todos, hasta luego.